apellido paterno. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar ahora nuestro recorrido por los países de Uruguay y Paraguay. Si nosotros vemos la división política del Uruguay, es uno de los países más pequeños que existe en la región sur de América. Limita al este y al norte con el Brasil, al este con el Océano Atlántico, al sur también con el Océano Atlántico, al oeste con el Río de la Plata y con la República de la Argentina. Está dividida en provincias y las principales son Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Durazno, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado, La Valleja, Rocha, 33, Cerro Largo, Tuacumembo y Rivera. La capital es Montevideo y Montevideo está justamente asentada en la parte este del Río de la Plata, y el Río de la Plata, lógicamente, que desemboca hacia el Océano Atlántico. Es por eso que el Uruguay tiene partes importantes y costas también, donde se puede observar, como es en el caso de la ciudad de Maldonado, que tiene una muy buena oferta turística balnearia. Lo mismo ocurre en Sacramento, porque Sacramento está muy cerca a Buenos Aires, ¿no? Pasando la banda del río. La República Oriental del Uruguay está ubicada en América del Sur y limita al oeste y el sureste con Argentina y al este y al norte con el Brasil. Además, comparte con la Argentina el santuario del Río de la Plata al sur. A partir de la península de Punta del Este, nos encontramos costas oceánicas del Océano Atlántico. El país se extiende aproximadamente sobre los 30 a 35 grados de latitud sur y en los 53 a 58 grados de longitud oeste. Su población, según el censo poblacional hogares vivienda del 2011, efectuado por el INE, es aproximadamente de 3.200.000 y ahora ya debe estar por los 3,5 millones de habitantes o un poco más, donde aproximadamente la mitad de la población se encuentra en la capital,
es decir, en Montevideo y también en las áreas metropolitanas de las principales ciudades. La Argentina tiene perdón, el Uruguay tiene muchas características culturales, tradicionales, muy parecidas a la de la Argentina, ¿no? Porque en el fondo, es decir, lo único que los diferencia es la parte económica, porque el Uruguay tiene una economía mucho más solvente, ¿no? Y eso también se debe a la poca población que tiene y posee buenos es decir, recursos económicos de trascendencia y de importancia. Tiene una superficie territorial de 176.000 kilómetros cuadrados. El país usualmente se refiere como un país pequeño, pero si lo comparamos con el resto, es un país de dimensión media. Por ejemplo, es más grande que Inglaterra. La sensación de su pequeñez es porque tenemos y se tienen vecinos en ambos márgenes a los dos países que se encuentran entre los 10 con mayor superficie en la Tierra. Nos estamos refiriendo a la Argentina y nos estamos refiriendo al Brasil. Y este pedacito, este es el Uruguay. Si contamos las aguas jurisdiccionales y el mar territorial, el área total del país es de 318.000 kilómetros cuadrados. Existen 237 kilómetros de disputa con el Brasil, que son el rincón de Artigas y la isla brasilera, que la tenemos más o menos por este sector. Dentro de los aspectos económicos, la moneda es el peso uruguayo. La actividad económica principalmente es la agricultura, la ganadería y la industria. Su principal generación de recursos económicos a la balanza de pagos y que ingresa por concepto de exportación es la carne, la lana y los cueros. Una característica que tiene el Uruguay, y eso también porque es un país pequeño, es los sistemas de comunicación. Entre los sistemas de comunicación, si vemos los fluviales, ponen en comunicación a todos los puertos del litoral, de los ríos del Uruguay y a los ríos de la Plata, con puertos argentinos, brasileños y paraguayos. Es decir, que todo el sector que corresponde al río de la Plata, ¿no? Y al sector de la desembocadura del río de la Plata hacia el océano Atlántico están los puertos. Y estos unen justamente con sus vecinos, que serían los paraguayos y los argentinos. Posee más de 3.000 kilómetros de vías férreas y una red carretera con más de 7.000 kilómetros de extensión. Las líneas férreas tienen muy buenos trenes que les permite, es decir, comunicar de norte a sur y de este a oeste. Y lo mismo ocurre con las carreteras, que son carreteras, inclusive muchas de ellas están catalogadas como autopistas, ¿no? Eso hace que su sistema de comunicación sea muy importante y que tenga carreteras muy estables y muy bien consolidadas para poder comunicar a cualquier extremo del país, ¿no? Dentro del aspecto humano decíamos que tiene alrededor y un poco más, debe ser ahora 3,5 millones de habitantes. La esperanza de vida en los hombres es de 73 años y de las mujeres de 80 años. Esto significa de que es un país que ha desarrollado mucho las políticas de salud y especialmente en la parte de la salud preventiva, ¿no? El idioma es el español, se habla el español, pero en algunos lugares y en algunas poblaciones también se habla el portugués.
La religión principal es la católica. Hay también grupos protestantes y también se ha recibido, en este caso, algunos flujos migratorios hace más de 100, 150 años de judíos, y también se tiene a esta población que se encuentra principalmente asentada en las ciudades que tienen el mayor comercio en el país, ¿no? Aquí podemos ver las características de la oferta turística hacia el sector fronterizo con la Argentina, y aquí hay un lago que divide a la Argentina y el Uruguay. Vemos que hay una buena planta hotelera y actividades de recreación. En la parte del trazo arquitectónico, vemos que también se ha conservado muy bien las construcciones de la época de la colonia, ¿no? Hay algunas ciudades, como es el caso de la parte del río, la ciudad del Río de la Plata, donde podemos ver estas construcciones que han sido muy bien conservadas. Inclusive podemos ver de que todavía las calles están adoquinadas o empedradas con esa piedra tallada y labrada que corresponde a la época de la colonia. En el sector de Montevideo podemos ver toda esta parte que corresponde a la infraestructura turística, y estos son los grandes hoteles de cadena, y aquí podemos ver la parte de las playas, y que realmente tiene buenas playas y tiene una demanda de visitantes no solamente nacionales, sino también extranjeros, y en este caso principalmente argentinos, y también un flujo de turistas europeos. Aquí podemos viajar, ver una de las características, el pico del Cóndor, que es una formación geológica natural que se ve muy próxima a la playa. Y aquí también podemos ver en el sector de la salida y la desembocadura, en el sector costero del Océano Atlántico, podemos ver toda la parte de la infraestructura hotelera, como también de los servicios turísticos, especialmente para el turismo balneario, ¿no? Donde se hace el aprovechamiento de estas playas y que también han logrado la generación de recursos económicos por concepto de turismo. Aquí tenemos la ciudad de Piriápolis, ¿no? Y esta se caracteriza por ser la reserva del Cerro de Pan de Azúcar. Vemos acá las características, esas características propias que tiene esta reserva, donde existen humedales, y eso determina que también haya una diversidad de flora y de fauna. Después tenemos el puerto y la playa y el cerro de San Antonio. En el sector de Minas tenemos la Villa Cesana, ¿no? Y el cerro de Arequita, donde podemos observar que en las características geológicas que tiene, acá le permite realizar actividades
de deportes extremos, como son en este caso los ascensos. El salto del penitente es una caída de agua espectacular, ¿no? Que está justamente en una de los desniveles que corresponde, ¿no? A uno de los ríos que tienen en el sector y que estas aguas, lógicamente, van a desembocar hacia el Atlántico. En Colonia podemos ver esas características y decíamos del trazo colonial que todavía se mantiene en sus calles, en sus construcciones, ¿no? Y han mantenido esas características y realmente esto nos trae al recuerdo muchas poblaciones donde la influencia española ha sido importante. Acá tenemos una de las plazas de toros que corresponde también a una obra arquitectónica importante de la época de la colonia. La muralla de la ciudad, ¿no? De Colonia, que justamente inclusive cuenta con un puente elevadizo y que la ciudad tuvo que ser fortificada justamente por los problemas que se tenían y las constantes contiendas entre los españoles, la población local, que existía parte de población étnica que correspondían al grupo de los guarayos, ¿no? Y también para evitar, lógicamente, el asalto de la ciudad por parte de los barcos piratas. El Uruguay en su conjunto pues, presenta una gran oferta para los turistas en relación al turismo balneario, el turismo de sol y playa, a lo largo de 100 kilómetros de costa que corresponden desde Solís a José Ignacio en el departamento de Maldonado. Se conjugan todos los atractivos que convierten al país en un importante centro turístico y como podemos ver en las imágenes, esta es toda la parte de las instalaciones turísticas con hoteles que son hoteles grandes, hoteles de cadena y lógicamente el uso, goce y disfrute de la arena, de la playa y de las aguas. Si nosotros vemos en esta imagen, realmente es una aglomeración muy grande de turistas que están disfrutando de la playa. También existe dentro de su oferta actividades de ecoturismo que se llevan a cabo en las dunas de Cabo Polonia, en Barra de Balizas, en la Quebrada de los Cuervos. Es una sierra de las Ánimas y la Laguna Negra son lugares propicios para la práctica de esta modalidad turística, la cual se caracteriza por ser responsable de la conservación con un bajo impacto ambiental y cultural en el momento de visitar las áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de las mismas. Entonces se han creado actividades de senderismo, actividades también para realizar desplazamientos en kayak y también hay ascensos y hay observatorios de la flora y de la fauna. Dentro de las actividades es el Uruguay, como decíamos, tiene una caracterización muy particular, especialmente por la parte de sus playas. Bien, ahora vamos a ingresar al Paraguay, cuya capital es la Asunción,
Asunción es la capital y la ciudad más poblada de la República del Paraguay. Fue fundada en el año 1537. Según el censo del 2013, tiene una población aproximada de 1 millón de habitantes y un poquito más. Entonces, es un país que tiene muy poca población. Aquí podemos apreciar la división política del Paraguay con sus departamentos. Tenemos Alto Paraguay, tenemos Boquerón, tenemos Presidente Hayes, tenemos Concepción, Ambay, San Pedro, luego tenemos a Canindeyu, Alto Paraná, Cuazú, sector de la cordillera, el distrito de la capital, que es el distrito central, Paraguari, Nembuco, Misiones, Itaipú, Cazapa y Guaira. En el sector de Itiapú es donde se comparte las cataratas del Iguazú. Este sector de Boquerón es el que gran parte de este sector y parte de Alto Paraguay es el sector que perdió Bolivia en la guerra del Chaco. Casi todo lo que está marcado. Aquí podemos ver el Paraguay, que es un país que no tiene salida al mar, ¿no? Entonces solamente utilizan las vías fluviales con su capital Asunción. Y otra de las ciudades de importancia es Ciudad del Este. El área de la superficie son 400.000 kilómetros cuadrados. El idioma es el español y el guaraní. La moneda es el guaraní. Población 6 millones de habitantes. Producción interna bruto 13.500. Capital Asunción. Otras ciudades sería Ciudad del Este, Encarnación, Concepción. La división política y del sistema de gobierno es una república unitaria, 17 departamentos, 2 regiones democráticas representativas y 3 poderes. Los principales productos, es decir, el Paraguay vive principalmente de la generación de energía eléctrica gracias a la planta hidroeléctrica que está ubicada en el sector de la represa del Iguazú. También tiene cierta producción de cereales, carnes y también servicios. Asunción es la madre de las ciudades, es la que más se ha desarrollado, donde se centra principalmente la actividad turística. ¿No? Podemos ver acá en la Plaza de Armas de Asunción, la iglesia matriz. También podemos ver las características que tiene en sus artesanías. Y no debemos olvidar que uno de los instrumentos fundamentales de música es el arpa, que se ha desarrollado en el Paraguay y que lógicamente fue traído por los españoles. Aquí podemos ver parte del río, uno de los principales ríos, que es una de las vías fluviales más importantes, y aquí vemos toda la parte de la trama urbana que existe en el sector. Asunción es una ciudad que ofrece lo mejor para el entretenimiento. Tiene una oferta de bares, restaurantes, café, pubs, karaokes, discotecas, cines, teatros, conciertos, shopping center, centros históricos
y folclóricos. No nos olvidemos de que es un país donde ha tenido también una influencia muy grande las poblaciones indígenas de los guaraníes. ¿Mm? Y estos guaraníes eran, en época antigua, eran pueblos muy guerreros, ¿no? Y que fueron los que se enfrentaron a a los incas, y los incas no pudieron llegar hasta este sector de los bosques secos del Paraguay, eh, ni tampoco los bosques secos de Bolivia, ¿no? Eh, es por eso que cuando nosotros vemos el desplazamiento que tuvo el Incario, estos llegaron solamente hasta el departamento de Cochabamba, y que ahí es cuando se construye la fortaleza de Incallacta, porque parte de los chiriguanos, que correspondían, que era otra población guerrera, pero que también tenía mucho que ver con los guaraníes, esta población guerrera de los chiriguanos, que habitaban todo el sector de los bosques secos, de los bosques que corresponden al sector boliviano, ¿sí? Y también al sector de los paraguayos. Entonces, los chiriguanos muy aguerridos no permitieron el avance de los incas hacia el sector del Chaco boliviano, y lógicamente tampoco hacia el sector del Chaco paraguayo, donde también tenían ahí una defensiva muy grande de los guaraníes. Dentro de su infraestructura hotelera, cuenta con 65 hoteles, tienen una capacidad instalada de 2.800 habitaciones y 600 camas en Asunción. Los sitios turísticos serían la Vía de la Costanera, el Palacio de Gobierno, el Panteón Nacional de los Héroes. También se recomienda visitar la Casa de la Independencia y el barrio de San Jerónimo. En la oferta hotelera y en la infraestructura hotelera hay cadenas de hoteles internacionales, hay hoteles resort, ¿no? También tenemos, por ejemplo, hoteles temáticos, hoteles boutique, y también tenemos una oferta muy variada y principalmente dentro del turismo congresal. Es decir, que el Paraguay está apuntando y queriendo buscar su mayor demanda turística en el turismo de negocios, y para ello tiene un centro de convenciones, ¿no? Bastante grande, donde ya desde hace tiempo atrás se están llevando a cabo y se están desarrollando congresos internacionales y eventos internacionales. ¿Preguntas? Ninguna, Lisa. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Liz, una pregunta. Dígame. ¿La tarea hay que subir a la plataforma o No, enviarla a su pero correo? en el instructivo dice, tienen que leer bien los instructivos. Sí, Lisa, dice que nos Sí, vamos a Moodle, pero no No, 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 está dice, claro en la tienen que plataforma. subir al correo electrónico, siempre así por correo. Porque lo que nos interesa es de que ustedes puedan manejar el correo electrónico, porque es una herramienta de trabajo cuando ejerzan la profesión. Y en cualquier profesión, es decir, donde uno va a trabajar, con seguridad que le van a decir, este es su correo institucional, maneje el correo, ¿no? Y hemos identificado que muchos estudiantes no tienen esa pericia para manejar el correo. Así que por favor les ruego que me manden el trabajo con una etiqueta o asunto que diga trabajo o oferta grupo 1.
Está bien, Liz, es que como en el instructivo indica subir a la plataforma Ay, Moodle, por eso luego le tenía esa duda. va a disculpar, entonces me he debido equivocar. Perfecto, gracias. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, que les vaya bien.